Me voy a presentar antes de compartir la pantalla. Mi nombre es Melina Maramusri, yo soy investigadora independiente del CONICET y trabajo en el Instituto de Investigación Mercedes y Martín Ferreira. El grupo que dirijo se llama Diferenciación Celular y Epigenética, que ha sido, bueno, es digamos mi área troncal de investigación, y soy profesora adjunta acá en la Cátedra de Genética, y a excepción de la próxima clase que la va a dar la profe Maricel, creo que la va a dar ella, las demás clases que quedan se las voy a dar yo. Y ahora les voy a contar un poco de qué va. Bien. ¿Ven todos, no? La pantalla. Sí, profe. Perfecto. Bien. Se pueden comunicar conmigo, bueno, a través del aula virtual o a través de cualquiera de estos dos emails. Como les decía, yo les voy a dar toda la parte ahora de lo que sería más genética molecular, que también es un poco en lo que yo trabajo. Básicamente, lo que vamos a tratar en esta clase, les voy a comentar un poco este tema, cómo se encuadra en el programa analítico de genética, por qué es importante entender la estructura del DNA. Vamos a hacer un poco la introducción a la estructura, la organización del DNA en eucariotas y algo de procariotas, ya van a ver que es bastante más sencillo, un poco del estado actual del tema y la bibliografía. Entonces, aquí tienen todas las unidades que conforman el programa analítico de genética. Bueno, el 2023 también, perdón, me olvidé de poner porque lo cambiamos en el 2021. Un poco, a mí me gusta cuando doy las clases que puedan entender cuáles son las conexiones que hay entre las unidades. Entonces, cada vez que haya conexiones así muy importantes, va a aparecer este simbolito de conexión con la unidad a la que me refiero que tiene la conexión, con un comentario. Además, que sepan que este teórico de la estructura del DNA está bastante profundizado en los trabajos prácticos, en el de mitosis y meiosis, en el de cariotipo, en el de las alteraciones cromosómicas, por supuesto en el de DNA, ese cae de Maduro, y en la tecnología del DNA recombinante. Entonces, como podrán ver, esta unidad es una unidad bastante central a la materia, ¿no? Bueno, esta es la unidad 10, estructura de organización del DNA. Y el objetivo de las clases conmigo, particularmente de la genética esta más molecular, es comprender la estructura del DNA, los cromosomas, los mecanismos de replicación, la transcripción del RNA, la traducción de proteínas, la regulación de la expresión de los genes y cuál es esa importancia en el desarrollo de los organismos y en la fisiología de los seres vivos en general. La aplicación práctica de estos conceptos que vamos a aprender en lo que sería una ingeniería genética y biotecnología, y luego, por supuesto, relacionar los contenidos de todas estas unidades que hemos visto y poder integrarlas con el resto de las unidades. Una de las cosas que les quiero pedir es que si ustedes no entienden algo en el momento, no duden en interrumpirme y, bueno, y lo volvemos a ver. Bueno. Creo que es importante destacar por qué es importante el estudio del DNA y por qué es importante para la Facultad de Biología, ¿no? para nuestra facultad en particular. Entonces, el DNA o ácido desoxirribonucleico, por eso se dice ADN o DNA por desoxirribonucleic acid en inglés, es una molécula central en la disciplina de genética, tanto para la genética en general como la genética, por supuesto, molecular en particular.
y además contribuye y tiene aplicaciones en todas las áreas de la biología, como les dije. Por un lado, ya se sabe que ayuda a entender con detalle cómo se desarrollan los organismos, cómo funcionan los organismos ya desarrollados, ¿no? A través de la fisiología, y además cómo esta alteración de estos mecanismos genéticos podrían contribuir a la patología. También es importante para entender cómo evolucionan los seres, ¿no? Entonces, así de esta manera, entendiendo cómo este material genético se transfiere de padres a hijos, se puede, tiene una contribución muy importante al entendimiento de la taxonomía, de la paleontología y de la evolución, como mencioné anteriormente. Por ejemplo, gracias a toda la tecnología que ya bien habrán escuchado del secuenciamiento del ADN, hoy sabemos que el Homo sapiens tuvo contacto, ¿no?, con otras especies de humanos, como el Neandertal. Entonces, claro, el entender las secuencias de ADN nos ha dado las bases fundacionales para entender este tipo de cruces en la naturaleza y demás. Por otro lado, la genética molecular aporta un gran conocimiento en el campo de la botánica, la zoología, la micología, la microbiología, ¿no? Han aportado herramientas para el trabajo y para el uso, sobre todo en la agricultura y la ganadería. También en la micología médica y en la microbiología. También es muy conocido el aporte de la genética en la citología y en la histología, ¿no? Hoy en día hay este uso de marcadores moleculares de genes específicos y esto ha revolucionado, por supuesto, esta área. Finalmente, los métodos de caracterización genética de los individuos, de las poblaciones, de las especies, han proporcionado unas poderosas herramientas en el campo de la ecología y la conservación. A mí me pasa muchas veces que algunos alumnos que están, o me ha pasado en algunos años anteriores, que están más enfocados en otras partes de áreas de la biología, como ecología y demás, dicen, uy, pero genética y demás, pero claro, hoy en día se sabe que aporta herramientas muy importantes para entenderla, ¿no? Y las bases de la genética son cruciales para esto. Por tanto, yo les invito a que se sumerjan en el estudio del entendimiento de la estructura y la organización del DNA con curiosidad y, bueno, dándose cuenta que forman parte del saber de todo, que todo biólogo debe poseer. Un poco para, bueno, que les dé un poquito de ganas de entenderlo mejor. Bien, entonces, un poco también dentro de lo que es la introducción, ¿no? Sabemos que la vida está caracterizada por una gran diversidad, pero es súper interesante entender que este código de instrucciones para todos los organismos vivos en nuestro planeta poseen el mismo lenguaje, que es el de los ácidos nucleicos. Pero bueno, que los genes están compuestos por ácidos nucleicos no fue conocida y aceptada hasta los años 50, ¿no? Esto fue debido a que no se conocía, ¿no?, esta naturaleza química del ADN y por lo tanto esta estructura no era entendida y no se sabía cómo se transmitía esta información genética. Entonces, les hago un resumen así un poco muy general de lo que pasaron en la historia, en los hitos de la historia de la genética, ¿no? Entonces, en el año, bueno, esto ya es un poco antes, ¿no? En el año 1833, Brown describió por primera vez el núcleo celular. Luego von Nageli identificó cromosomas en las células vegetales y después Van Beneden en lombrices, un poco así general para que vean más o menos los años, cómo se fue desarrollando. En los años 79, entre el 79 y el 82, Fleming por primera vez acuña el término de lo que es la cromatina, y lo que él hacía era estudiar el comportamiento de los cromosomas en el núcleo. En el núcleo celular, ¿no? Entonces, en el año 65 ocurre que Mendel describe por primera vez las bases de la herencia y luego ocurre algo muy, muy importante que fue en el año 69 que este médico Mischer,
se dice, que era un médico que él estudiaba la química y lo que le interesó es estudiar la pus, ¿no? El desarrollo de la pus, ¿qué era eso, ¿no? La pus. Entonces ahí pudo analizar esta pus, donde hay glóbulos blancos, hoy en día se lo sabe, y se dio cuenta de que estaba lleno de altos niveles de fósforo, al cual le llamó nucleína. Luego sus colaboradores cambiaron el nombre por ácidos nucleicos. Luego ocurrieron una serie de otros importantes descubrimientos, dentro de ellos que en el año 87 varios investigadores de manera independiente concluyeron que estas bases físicas de la herencia están en el núcleo. Pero claro, el núcleo estaba formado por tanto por ácidos nucleicos como proteína, por lo tanto no se sabía cuál de los dos era responsable. Hacia finales de 1800, Coser determinó que el ADN contiene bases nitrogenadas. Volviendo al anterior, no le mencioné a Griffith y Avery porque estos los vamos a ver con más detalle, ahora en las próximas diapositivas. Más adelante, Chargaff, ya en los años 40 del siglo pasado, descubrió que los diferentes organismos poseían una composición de bases diferentes, pero que cada especie siempre tenía una regularidad de radios entre las diferentes bases, ¿no? Que siempre había, si había la misma había una cantidad determinada de timina, esa cantidad de timina era igual a la de adenina, y lo mismo con la guanina y la citosina. Entonces esto se conoció como la ley de Chargaff en ese momento. Bueno, y como les decía, vamos a ver un poco después los experimentos de Griffith y Avery. Pero un poco, digamos, la frutilla de la torta fue en el año 1953, donde, basados en unas fotos de Franklin, Watson y Crick proponen finalmente el modelo tridimensional del DNA. Bien. Entonces, esto sí que quería comentárselos porque el experimento de Frederick Griffith es un experimento que marcó un poco un antes y un después. Entonces, por eso es importante un poco conocer. Griffith estudiaba la bacteria que causa la neumonía, que es el Streptococcus pneumoniae. Él había logrado ya en sus investigaciones aislar diferentes cepas de esta bacteria y sabía que una cepa virulenta que causa la enfermedad estaba rodeada por un polisacárido que produce las colonias de bacterias que aparezca lisa, por eso se llama bacterias S de smooth, del inglés smooth. Y a veces esta podía mutar a formas no virulentas, que no posee este polisacárido que las envuelve y son rugosas, ¿no? Y que no causan esta enfermedad, que son las bacterias R. Él observó que pequeñas cantidades de las bacterias estas, las S inyectadas en el ratón, hacía que el ratón muriera, ¿no? Que tuviera la enfermedad y el ratón muriera. Entonces, cuando examinaba el ratón muerto, encontraba estas grandes cantidades de bacterias en su sangre. Entonces, perdón. Por otro lado, cuando él inyectaba las bacterias R en el ratón vivía, ¿no? Entonces él hizo un experimento y lo que hizo fue, agarraba estas bacterias S virulentas y las mataba, primero las calentaba con calor, por lo tanto las mataba, ¿no? Las desnaturalizaba. Cuando se las inyectaba al ratón, el ratón vivía, ¿no? Entonces decía, bueno, mato estas bacterias, el ratón vive. Entonces tiene que estar viva la bacteria para poder causar la enfermedad y matar. Entonces se le ocurrió ir un poco más allá y lo que él hizo era matar las bacterias estas lisas por calor, pero antes de inyectárselas al ratón, lo que hacía era mezclarlas, incubarlas con las bacterias R vivas, dejarlas un tiempo en incubación, inyectarlas al ratón, y entonces ahí se dio cuenta de que de alguna manera había una transformación, ¿no? Y el ratón se enfermaba y moría. Entonces, cuando abrieron el ratón y sacaron, se recuperaron bacterias vivas. Por lo tanto, había algo de estos detritos de las bacterias muertas que habían transformado a las bacterias
no virulentas, ¿no? Esto fue el primer principio de que algo estaba ocurriendo. Ahí se definió el principio de transformación. Pero, ¿qué era lo que transformaba a estas bacterias? Se entendió el experimento, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, pero, ¿qué era? ¿La proteína, el ADN? ¿Qué era? Entonces, este material transformante era necesario saber qué era. Y aquí viene lo que se le conoce como el experimento de Avery, que Avery era un microbiologista y él, o sea, era microbiólogo, él repitió todos estos experimentos de Griffith junto a otros investigadores, MacLeod y McCarthy, se llaman, bueno, para saber. Y lo que ellos hicieron fueron repetir estos experimentos, pero primero añadieron a estas mezclas de las bacterias S muertas con las bacterias R vivas, diferentes compuestos para eliminar específicamente diferentes partes, digamos, de estas bacterias S muertas, ¿no? Por un lado, tenía, por supuesto, la control para que el ratón siga muriendo, ¿no? Siempre son muy importantes los controles, pero después también degradaban los polisacáridos de la cápsula, ¿no? Eliminaron los lípidos, degradaron las proteínas, degradaron los RNAs con nucleasas que degradan RNA y degradaron el DNA, para ver cuál de todos estos componentes eran los que causaban la transformación de las bacterias R. Y bueno, la conclusión fue que el ratón vivía, digamos, cuando eliminaban el DNA. Por lo tanto, la materia transformante en estos experimentos de Griffith y Avery, que termina de concluir este trabajo, es que la materia transformante es el ácido desoxirribonucleico. Pero bueno, estos no fueron los únicos, estos son experimentos muy famosos, pero no fueron los únicos experimentos con los que se concluyeron esto, sino que de manera independiente, con otro tipo de organismos, por ejemplo, Alfred Hersey y Martha Chase, ellos trabajaban con bacteriófago T2, que es un virus que infecta bacterias de Escherichia coli. Entonces, ellos investigaron también si había este tipo de, digamos, si la información genética el responsable era el DNA o qué era, ¿no? Esta pregunta la tenían en ese momento muchos investigadores, y lo que ellos básicamente hacían es que, bueno, ya se sabe que el fago se une a la superficie de bacterias e inyecta su ADN en la célula, ¿no? Donde se replica y sintetiza la síntesis de las proteínas del fago que luego participan en la capsulación. Esto ya lo vieron con la profe Laura, ¿no? Entonces, esto da lugar a la progenie del fago y demás. Bueno, ellos querían entender cómo se reproducen estos fagos, por lo tanto, se sabía que los fagos están formados por 50% proteína y 50% ADN, por lo tanto, ellos marcaron radioactivamente el fósforo para reconocer el ADN y el azufre para reconocer la proteína. Entonces, incubaron estos bacteriófagos de manera separada, por un lado con fósforo 32, por otro lado con azufre 35. Luego, estos bacteriófagos radioactivos infectaron las bacterias no radiactivas. Entonces, como el ADN es el único que penetra en la bacteria, ¿no? Ellos pudieron ver que las bacterias que habían sido incubadas con los bacteriófagos con fósforo 32 eran solo los que tenían radioactividad. Este fue el experimento, digamos, para darse cuenta que lo que inyectaban no era proteína, sino DNA. Es otro experimento clásico para entender cómo se transmitía el material genético. Muy interesante. Pero también, y esto es algo que, claro, no se comenzó a hablar hasta hace pocos años, de que el RNA también es un material genético, ¿no? Claro, el DNA era lo más clásico, pero bien sabemos que existen virus a RNAs que también transmiten información genética, ¿no? Entonces, bueno, esto se sabe ya desde los años 56, donde Frankel Conrad y Bea Singer trabajaban con el virus del mosaico del tabaco, que afecta al tabaco, como lo dice su nombre, y ellos demostraron que estas, digamos, aislando las cepas, digamos, que el RNA aislado de estas cepas es suficiente para infectar el tabaco. Esto es un poco para que sepan de que existe, digamos,
que existían ya hace muchos años, ya experimentos que querían demostrar, ¿no?, que el RNA también es una molécula que transmite información genética. Importante de tenerlo en cuenta. Pero bueno, entonces, hasta ese momento, ¿qué se sabía? Se sabía que el DNA consiste en un número repetido de unidades llamados nucleótidos, se sabía que el DNA de diferentes organismos varían en la composición de bases, ¿no? Esta regla de Chargas que dijimos recién, pero siempre se mantiene esta relación. Pero ¿cómo se organiza? ¿No? Esto no lo sabían en esa época. Entonces, ahí ocurrió algo, por esa época, entonces aparecieron estas fotos, eh, que son las fotos que pudo tomar utilizando cristalización obtenidas por la difracción de rayos X, ¿no? Está la famosa foto 51, que fue una foto de gran calidad que pudo sacar esta bioquímica, Rosalind Franklin, utilizando, ¿no?, esta difracción de rayos X, pero que en su momento ella tenía, no sé si conocen la historia, pero bueno, yo les voy a colgar un corto del descubrimiento de esta parte de la historia, que es bastante interesante. Ella tenía problemas con su director, digamos, de laboratorio, con el colega que trabajaba, entonces, bueno, no se ponían de acuerdo y demás, y el director le dio estas fotos a Watson y a Crick, sin el consentimiento de Franklin, y ellos, siendo solamente teóricos, de alguna manera, bueno, unieron las piezas de este rompecabezas y lograron determinar la estructura del DNA. Por supuesto, esto fue justamente el 25 de abril del año 1953, fue publicado en Nature y fue un antes y un después en la genética, por supuesto, porque a partir de entender la estructura del DNA, bueno, se desarrolló lo que es la genética moderna. Es interesante, como pueden ver acá, lo que se veía eran las hélices, ¿no? Todo esto es digamos, el DNA visto, digamos, desde dentro, ¿no? Así. Estas son todas las hélices que se pueden ir viendo y cada una de las vueltas, ¿no? Aquí está muy linda esta foto explicada. Bien, básicamente entonces, ¿a qué se refiere este modelo tridimensional de la estructura del DNA? Se refiere a lo siguiente, que existen dos cadenas de polinucleótidos enrolladas alrededor de un eje común formando una doble hélice. Todo el mundo conoce la doble hélice. Las dos cadenas son antiparalelas, poseen direcciones opuestas, una tiene una dirección 5', 3'. Veo que no ven. Bueno. Y la otra tiene una dirección 3', 5', ¿no? Al revés. Las bases ocupan el centro de la hélice y las cadenas de azúcares quedan hacia el exterior. Se forma un surco mayor y un surco menor. El surco mayor es el donde hay mayor, bueno, se puede ver perfectamente en esta foto, ¿no?, que tiene una entrada mucho más grande. Cada base está unida por puentes hidrógenos a una base de la hebra opuesta. Siempre la adenina y la timina forman 2 puentes de hidrógeno y la guanina y la citosina forman 3 puentes de hidrógeno. Importante eso saber. Pero entonces, ¿qué son los nucleótidos? Los nucleótidos son unidades básicas repetitivas, formados, como les decía recién, por un azúcar, que es una pentosa. En el caso del RNA es una ribosa porque tiene un oxígeno ahí en la región, en el 3' del azúcar. Tiene un oxidrilo en lugar de solamente un hidrógeno, ¿no? Tiene un oxígeno de más. Por eso el DNA es un desoxirribosa, ¿no? No tiene ese oxígeno. Tiene la base nitrogenada unido por un enlace N-beta glucosílico unida a la pentosa, y tiene un enlace diéster en el carbono 5 que se une a 1, 2 o 3 fosfatos. Cuando no hay ningún fosfato se llama nucleósido, si hay un fosfato se llama
monofosfato, difosfato, trifosfato, ¿no? O nucleótido, cuando tiene los 3 fosfatos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, se entiende. Sí, profe. Excelente. Esto ya lo han visto también en biología celular, ¿verdad? Sí. Excelente. Bueno, entonces tenemos las bases púricas formadas por adenina y guanina, y las bases pirimidínicas formadas por timina y citosina. Entonces, la estructura primaria del ADN se refiere a los nucleótidos que se unen para formar polinucleótidos. Esto ya lo saben, un enlace fosfodiéster. Vamos a pasarlo rápido porque esto ya lo han visto. Esta unión de muchos nucleótidos forman el polímero de DNA o RNA, si es una ribosa. La estructura secundaria se refiere a la formación de la doble hélice por esta unión de puentes de hidrógenos. Esto sería lo que da lugar a la estructura tridimensional. Ya sabemos que, digamos, una de los temas esto es que la estructura del DNA, y por eso también fue muy complicado llegar a conocer bien la estructura del DNA. ¿Por qué? Porque según en las condiciones del medio que se encuentra este DNA, va a tener un tipo de configuración, ¿no? La que describieron Watson y Crick es la configuración B. Es la condición cuando hay agua en el medio, claro. Bueno, le ponían agua para bueno, buffers y demás para poder cristalizar este DNA, entonces tenía bastante agua. Y sería lo que se esperaría en condiciones fisiológicas. Pero, digamos, esto puede ser que haya también otras configuraciones con una menor cantidad de agua o en algunas situaciones donde hay una activa transcripción, y se sabe eso, donde además es levógira en lugar de ser dextrógira, digamos, esta configuración. Entonces, en la configuración B es importante saber que hay más o menos 10 pares de bases por cada 360 grados, ¿no? Por cada rotación. Y la rotación completa es alrededor de 3,4 nanómetros de diámetro. Bien. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de DNA, que este DNA debe organizarse y entrar en espacios pequeños en la célula. Esta foto, que es del Pierce, del libro Pierce, muestra una pequeña Escherichia coli. ¿Ven el puntito que se ve allí? Ese es el tamaño de la bacteria. Y lo que se ve aquí sería digamos, todo el tamaño que ocupa el DNA de esa Escherichia coli. Entonces, ¿cómo hacemos para que entre todo eso ahí adentro, no? Entonces, por supuesto, tiene que haber un plegamiento y un empaquetamiento de este ADN dentro de la célula, para dar lugar a esa estructura terciaria o tridimensional. Entonces, la más básica es el plegamiento del DNA en estructuras de mayor orden. Lo que ocurre es que hay un súper enrollamiento de este DNA para que pueda entrar bien, digamos, que puede estar en un estado relajado y un estado de súper enrollamiento. Después, es interesante que van a ver que dentro de la célula ahí existen proteínas que se dedican justamente a digamos, liberar estos superenrollamientos que ocurren, ¿no? Toda esta energía, porque claro, el DNA tiene que ser lo suficientemente, digamos, flexible para que se pueda leer toda esa información genética que hay dentro, ¿no? Entonces, en procariotas es más simple, hay un superenrollamiento y demás, pero para formar los cromosomas, ¿no? Tiene que asociarse también a proteínas. Con el superenrollamiento no basta con eso, esto también ya lo saben, ¿no? Entonces, en el caso del DNA eucariota, esto, por supuesto, se organiza formando diferentes números de cromosomas. Nosotros sabemos que en los genomas bacterianos consiste en una única molécula de ADN, que generalmente es una molécula circular, aunque también hay lineares,
y normalmente están asociados a proteínas no histonas que lo ayudan a compactarse, formando lazos, bucles, etc. Pero sí se sabe que los cromosomas eucariotas, o sea, se sabe, es conocido, está bien descrito, contienen una gran cantidad de ADN que necesita empaquetarse de una manera mucho más estructurada, que es lo que vamos a ver ahora, dando lugar a los cromosomas humanos. Esto ya también han visto algo en cariotipo y en otras unidades, ¿no? Esta condensación de la cromatina tiene que variar a lo largo del ciclo celular. Entonces, esto es importante que también aprendan a relacionarlo eh, con la unidad del ciclo celular, por supuesto, ¿no? Los tipos de cromatina, ya lo sabemos, eucromatina, heterocromatina, esto yo creo que me lo pueden explicar ustedes perfectamente a mí, porque ya lo han visto, ya lo tienen. Si hay alguna duda, me preguntan. Pero sí que es importante saber cuál es la constitutiva, cuál es la facultativa, qué ejemplos podemos encontrar, eso lo pueden empezar a pensar, y bueno, y lo podemos comentar más adelante. Entonces, este tipo de, digamos, de diferencias de eucromatina se puede ver, es un ejemplo muy llamativo, es en los puffs de cromosomas, ¿no? de las moscas, donde los cromosomas politénicos de las larvas de Drosophila, ¿no? Son estos cromosomas, son estas células que siguen replicando, pero que no se dividen, por tanto tienen estos cromosomas politénicos, ¿no? Se pueden ver unos sitios de una transcripción activa muy detalladamente en relación a, por supuesto, a otras fotos de cromosomas, ¿no? Hay un gran área de estudio en este tipo de cromosomas. Bien, entonces, ahora, para poder entender, ¿no? Cómo se empaqueta este DNA en los eucariotas, podemos ver que acá hay un cuadro donde tenemos diferentes largos, digamos, de la molécula de DNA en diferentes eucariotas, ¿no? Que pueden ir del 10 a la 6 a 10 a la 11, ¿no? En las plantas con flores, que son las que tienen mayor cantidad de ADN. Por ejemplo, en el humano tenemos 3.200 millones de bases. Si hacemos un cálculo sencillo, teniendo en cuenta que cada base mide 0,34 nanómetros, ¿no? Y haciendo un cálculo sencillo, podemos ver que hay 1 metro en estado haploide. Es decir, tenemos cada uno de nosotros en nuestras células diploides alrededor de 2 metros de DNA en nuestro pequeño núcleo celular, ¿no? Esto tiene que caber en 5 o 10 micrómetros. 2 metros en 5 o 10 micrómetros, ya me dirán cómo, ahora se los digo, ya lo sabrán también, ¿no? Existen diferentes compactaciones, ¿no? de este DNA. Por supuesto, para ello es súper importante las histonas. ¿Se acuerdan todos lo que son las histonas? Quiero ver si siguen ahí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se acuerdan bien? Bien. Entonces está el octámero de histonas, este DNA se envuelve, da 2 vueltas alrededor de las histonas formando el nucleosoma, que sería como la unidad básica de la cromatina. Estas 2 vueltas de DNA alrededor de este nucleosoma de histonas va luego a seguir enrollándose. Estos nucleosomas es como agarrar una cuerda, seguir enrollándola, enrollándola, enrollándola. Esto va a formar lo que se denomina la fibra de 30 nanómetros. Y si esto sigue enrollándose, se van a formar espirales de 300 nanómetros para luego formar asas para formar esto que se refiere a la fibra de 700 nanómetros y llegar finalmente a lo que es el cromosoma en metafase. ¿Alguien sabe por qué es el momento de máxima compactación, la metafase?
Porque es luego cuando se separan las cromátides hermanas. Exactamente. Entonces es el momento en el que mejor se pueden visualizar los cromosomas. Después en la interfase no se ven los cromosomas. Esto lo vieron en el práctico 1, ¿verdad? Se ven muy bien. Profe, Sí, la histona 1 no formaría parte del nucleosoma, o sea, como que está por fuera, ¿no? exactamente. La histona 1, o bien conocida como histona conectora. A ver si tengo acá. Tengo una, acá está. ¿Ves? Ahí está, hay una foto Ahí está. muy linda de la histona 1, como lo que hace, o sea, la histona primero sella las 2 vueltas de DNA, porque está por fuera, y luego participa en la formación de la fibra de 30, porque se empieza a enroscar en sí, interactúa esa proteína, las histonas entre sí, y ayuda a la compactación de mayor orden, ¿no? Entonces aquí hay estas fotos muy lindas del Molecular Biology of the Cells, que forman el solenoide, la fibra de 30 y después el típico collar de cuentas, ¿no? Los nucleosomas que se pueden ver cuando están más separados, digamos. Pero la histona H1 no forma en sí el octámero, esto es correcto. Bien, acá está también la unidad básica de la cromatina, como les dije antes, este octámero de histonas, ¿no? Todas estas histonas son fuertemente básicas, recordemos que el ADN es más ácido, ¿no? Entonces interaccionan muy bien y estas histonas están muy conservadas, ¿no? Filogenéticamente a lo largo de las especies. Está formado por 2 moléculas de cada una de estas histonas, ¿no? Son dímeros, ¿no? 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Y la histona H1, que es la conectora. Este es el clásico nucleosoma. Pero bueno, algo muy importante que también lo vamos a volver a ver en las unidades siguientes, en la 14 y en la 16 más específicamente, es que estas histonas no solo poseen un papel estructural, sino que además se puede observar que claramente, ven, aquí pueden verlas en color verde las histonas, el DNA está en color rojo, el octámero en amarillo, ¿no? Todo esto, y en verde las colas de las histonas que sobresalen. Estas colas N-terminales de estas histonas son súper importantes de reconocer. ¿Por qué? Porque poseen muchas regiones, muchos aminoácidos que pueden ser modificados, pueden tener modificaciones químicas. Estas modificaciones químicas forman parte de una serie de mecanismos que se denominan cambios epigenéticos. ¿Han sentido nombrar ya esta palabra? Sí. Perfecto. Entonces, justamente digamos, esta sería la base entre muchos otros mecanismos que ya los vamos a ver juntos y además que yo me encanta porque es mi tema, son los que van a dar lugar a la herencia epigenética, a la regulación de la expresión génica y a una serie de mecanismos que conectan el medio ambiente con la información genética. Entonces, es súper importante de entender. Estas modificaciones, como les dije recién, entonces forman la estructura y función de la cromatina, la epigenética. Pero la epigenética va más allá de eso, ¿no? Pero ya lo vamos a ver luego. Sí es importante recordar que existen diferentes tipos de histonas y estas histonas, además de estas modificaciones que mencioné que pueden tener las colas, hay proteínas histonas que tienen funciones específicas por su propia estructura proteica, ¿no? Por ejemplo, la SEMP-A, que es un tipo de histona, posee una función de ensamblar el cinetocoro, ¿no? El centrómero. Entonces, esto es porque interacciona, ¿no? Tiene funciones muy específicas. Pero así como esta histona, hay otras, ¿no? Otras para participar en la reparación del DNA y etcétera. Pero hay que tener en cuenta que la cromatina no solamente está constituida por histonas, sino que además poseen otras proteínas no histonas. Y ahora me dirán, ¿y cuáles son estas proteínas no histonas? Bueno,
están por ejemplo, las proteínas responsables de la formación de todas estas estructuras y lazos, ¿no? Que les decía, para formar estas estructuras de mayor orden, como las proteínas SAR, por ejemplo, y otras que se asocian para cumplir funciones como el ADN, ¿no? Las topoisomerasas, las condensinas, las coestinas, ¿no? Estas son las proteínas no histonas, porque este es algo que uno siempre dice, el cromosoma está formado por proteínas histona y no histona. ¿Y cuáles son las no histonas? Entonces voy a decir, ni idea, ¿no? Porque claro, pero son estas proteínas que están ganando, digamos, mucha importancia en los últimos años, sobre todo porque, ahora ya les voy a comentar en las próximas diapositivas, por esto que se llama por territorios o sea, compartimientos cromosomales, ¿no? Que es la nueva genética molecular que se conoce hoy en día, ¿no? Bueno, una cosa para tener en cuenta que es importante identificar que todos estos cromosomas eucariotas poseen centrómeros y telómeros, esto ya lo han visto, por supuesto. Hay que saber reconocer, ¿no? Cuál es, digamos, la importancia de cada parte del centrómero y del telómero. No quiero ser repetitiva, porque ya lo han visto y lo van a seguir viendo, pero es importante entender qué función cumplen, ¿no? No quiero llegar al tema de que siempre algo cumple una función, ¿no? Pero sí entender la importancia de cada uno de ellos. Otra cosa importante de esta unidad y que han visto y que volveremos a ver es que existen diferentes tipos de secuencias de DNA, las de secuencia única, las secuencias moderadas repetitivas, y esto, entender, ¿no? Que hay alrededor de un 50% de secuencias únicas y un 50% de secuencias repetitivas, que es un gran número. Y como pueden ver aquí en rojo, esta es que no llega a un 3%, son las únicas secuencias que realmente codifican para proteínas. Todo lo demás son reguladores o RNAs no codificantes. Esto es importante de que un poco vayan entendiéndolo. Bueno, los genes repetitivos, ¿no? Lo que ocurre es que existen algunas secuencias altamente repetitivas y otras moderadamente repetitivas. Las moderadamente repetitivas consisten alrededor de 150 a 300 pares de bases, se repiten unas cientos de veces. Algunas de estas secuencias cumplen unas funciones como los ARN ribosomales, los ARN de transferencia. Esto ya lo vamos a ver también en la clase de transcripción, los tipos de RNAs que hay y demás. Bueno, la mayoría de las secuencias repetitivas no se conoce su función, ¿no? Aunque es un área ahora de mucha investigación en este momento. Las secuencias moderadamente repetitivas se dividen en repeticiones en tándem y repeticiones dispersas. Un ejemplo de las dispersas son las secuencias ALU, que se repiten 300 pares de bases, millones de veces en el genoma y alrededor del 11%. También están en activo, porque esto hace poco que se conoce todo esto. Luego estas secuencias están las secuencias SINE y las secuencias LINE. Bueno, la mayoría de las secuencias repetitivas dispersas son remanentes de transposones. Estos lo van a ver con transposones, o ya lo vieron, ¿no? Ya vieron esos transposones. Sí, el teórico pasado creo que vimos. Sí, exactamente. Bueno, justamente esto. Bueno, y las secuencias altamente repetitivas suelen ser secuencias cortas de 10 pares de bases que generalmente están alrededor del centrómero y del telómero. Esta figura la saqué de este libro Molecular Biology of the Cell. Está súper lindo explicado en ese libro. Bueno, a mí me gusta mucho ese libro. Bien, luego reconocer que existe genoma extranuclear, que es el ADN de cloroplastos y mitocondrias, ¿no? Esto también ustedes ya lo han visto en biología celular. Solamente quiero, digamos, subrayar que el ADN presente en estas organelas
es ADN circular, no está asociado con histonas, sino que otro tipo de proteínas. Tiene un tamaño y la estructura, por ejemplo, del mitocondrial es muy diferente entre las diferentes especies. Por ejemplo, el humano posee alrededor de 12.300 pares de base o algo así, y el de levadura es mucho más grande, ¿no? Mucho más largo. Bueno, por ejemplo, en las plantas que dan flor, el ADN mitocondrial también suele ser muy, muy, muy extenso. Pero bueno, esto no se sabe porque hay, ¿no? Ya se sabe que es energético, ¿no? Esto es importante para la energía del ser vivo, ¿no? Estas mitocondrias. Pero bueno, lo importante es que poseen información para algunos polipéptidos, ¿no? Que se usan en las mismas organelas donde están, y por supuesto que también utilizan algunos genes, digamos, proteínas, digamos, encontradas en el genoma nuclear, ¿no? Bueno, no les voy a hablar ahora ni voy a entrar, pero ya saben de que está esta teoría endosimbiótica, lo saben muy bien, que propone que todos los cloroplastos y las mitocondrias eran bacterias que luego se desarrollaron en células eucariotas primitivas. Bueno, esta teoría la han también visto en otros lugares, pero se las quiero mencionar para que la integren con esta unidad, ¿no? Con esta parte. La importancia que tiene el tema de las organelas es que existe una segregación replicativa. Esto también ya lo han visto, simplemente se los quiero mencionar para que lo integren en esta unidad y para reconocer que gracias a este tipo de herencia que tienen estas organelas, entonces esto puede dar lugar a algunas enfermedades mitocondriales, por ejemplo, ¿no? Y que existe un gran número de ellas donde digamos, la herencia es diferente a la herencia que ocurre del ADN nuclear, para tenerlo en cuenta. Bien, finalmente, esto es lo último que les quiero comentar, así no se me hace muy larga esta clase y hacemos un pequeño descanso, es que claro, nosotros hemos visto el tema de la cromatina como está en los libros, ¿no? Todo esto que yo les conté hasta este momento es, bueno, la cromatina da tantas vueltas, se organiza en esta fibra y en esta otra fibra, todo esto es un tema muy estático. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que por la importancia de este tema es un tema en activa investigación hoy en día. No es un tema que dijeron, esta es la estructura del DNA, esta es la estructura de la cromatina, listo, nos quedamos con eso, para nada. Existe todavía un montón de grupos a nivel internacional que siguen estudiando el empaquetamiento tridimensional de la cromatina, la organización del DNA, y claro, con mayor técnicas que existen hoy en día, se van entendiendo mucho mejor que no es una cosa tan estática como se pensó anteriormente, ¿no? Por ejemplo, les pongo acá un artículo un Science del año 2017, ya no puedo ni decir que es muy reciente, pero digamos relativamente reciente a esto que les estoy contando de hace unos años, donde evalúan y se reportan que la cromatina en realidad es una cadena granular flexible que está desordenada o desorganizada, que en realidad está entre 5 a 24 nanómetros en diferentes densidades de concentración en estos núcleos de interfaces y en los cromosomas mitóticos, lo que dice, digamos, este artículo, ¿no? Y sobre todo lo que dice que existen estas, como les mencioné antes, regiones cromosomales, ¿no? Y para eso existe este hermoso, si alguien tiene curiosidad, artículo donde compara la visión clásica de la cromatina con la actual visión, que es un cromosoma variable, ¿no? Que difiere en esta clásica vista de una cromatina muy organizada, estructurada de una forma concreta, ¿no? Es mucho más flexible y variable de lo que pensábamos, formando territorios cromosomales, ¿no? De activa transcripción, de activa
en algunas regiones, en regiones heterocromáticas muy, digamos, menos, bueno, más estables, en otras, dependiendo de las células, pero da una visión muy diferente de los libros de texto que nosotros nos llegan en este momento, ¿no? Pero es sobre todo para tener en cuenta, ¿no? Que no es tan estático. Bueno, finalmente, bueno, recordarles, y esto lo vamos a volver a esto, de que existen diferentes proyectos para entender tanto la secuencia del DNA como la epigenética en general y demás. Esto vamos a volver a ello, y que se está trabajando gracias al entendimiento de la secuencia del DNA y de su estructura y demás hoy en día en terapia génica, que es interesante tenerlo en cuenta. Les dejo finalmente estas páginas web, esto se los voy a colgar, así que lo van a poder entrar a ver, donde pueden muy lindo evaluar tanto la estructura del DNA en sí como la estructura de la cromatina, así moviéndolo, ¿no? Jugando con con diferentes herramientas para entenderlo mejor. Bueno, finalmente tenemos la bibliografía de esta clase. Esto era lo que les quería contar, así como una cascada de la clase de la estructura del DNA. A ver. Ahí va. Bueno. ¿Tienen preguntas? Supongo que tendrán muchas, o les van a aparecer muchas también. Profe, Sí. yo tengo una duda cuando hablo de las secuencias repetitivas del ADN, Sí, que no en me gran extraña parte... porque les hice un lío bárbaro. No, pero que en gran parte vienen como de tramposones. Sí. Y la otra parte viene es como de origen de ADN viral, porque en bacterias hay una parte como de su ADN que es repetitivo, que es por cortes de ADN viral que las bacterias como que los ponían ahí, digamos. Sí, por supuesto. Hay varias teorías de origen de ADN viral. Hay también o sea, duplicaciones. Hay duplicaciones, digamos, es difícil porque son diferentes secuencias, cada una tiene su teoría, pero sí, es por remanentes de ADN viral, duplicaciones génicas, exactamente, sí. Ah, bueno. No, me había quedado esa curiosidad, digamos, en ese diapo en realidad. Sí. De todas maneras, en el libro, estoy pensando ahora cuál es el libro que tienen acceso. Creo que en el que más habla de esto es en el Molecular Biology of the Cell, porque creo que en los otros no habla en tanta profundidad. De todas maneras, si alguno tiene alguna curiosidad aparte, por lo que sea, me escribe y buscamos más información detallada de esos temas. A mí me encanta eso. Si hay alguna curiosidad así puntual, buscamos más información. Dale, gracias, profe. De una. ¿Alguna otra duda? No, profe. Si no, hacemos una pausita. Bueno, ¿O no? ¿Qué hora es? son las 9:30. Ah, ya no tenemos tiempo de nada. Bueno, tenemos hasta las 10:30. Hagamos una pausa si quieren, así despejamos un poco toda esta gran cantidad de palabras que les llené, deben tener así la cabeza. Si quieren, hacemos una pausa de 15 minutos, 10 minutos, ¿les parece? Bueno, bien. Esta es la clase de replicación del DNA, como en la anterior, es la unidad 11. Estos conceptos, por supuesto, se profundizan sobre todo en mitosis y meiosis, en alteraciones cromosómicas, porque ya lo van a ver, o sea, sobre todo más que nada en mutación del gen, y bueno, en DNA y tecnología del DNA recombinante. Esta es la unidad, ya lo tienen. Entonces,
La replicación, ya lo saben, consiste en la síntesis de DNA a partir de una molécula inicial. En este proceso se basa la transmisión genética. Entonces, ¿qué pasó? Luego del descubrimiento de la estructura del DNA, empezaron la hipótesis cómo es que se lleva a cabo la replicación o esta transmisión genética, ¿no? Entonces, esto es importante que lo recuerden, ya lo han visto, pero lo vamos a repasar, de que existían en aquella época 3 modelos, esto es importante que lo entiendan, cómo era que se transmitía esta información, ¿no? Había un modelo que es el modelo semiconservativo, el modelo conservativo y el modelo dispersivo. Entonces, es importante que definan que estas moléculas hijas que se van a generar de una parental, ¿no? de una molécula madre, para decir, ¿no? Cada hebra de la molécula original se conserva, se mantiene intacta y da lugar a una nueva molécula junto con una nueva molécula sintetizada. Entonces, en el modelo conservativo, toda la molécula de ADN, o sea, estas eran las hipótesis, ¿no? Servían como una muestra, digamos, como un molde para una nueva molécula completamente nueva, ¿no? Aquí lo define por color, el azul y el rojo. El azul sería la nueva, ¿no? Entonces, en el conservativo, que es el que está en el medio, toda la molécula hija sería una nueva molécula sintetizada. En el modelo dispersivo es que un pedacito de aquí, un pedacito de allí, como lo pueden ver en el color, ¿no? Un poco de rojo, un poco de azul, ¿no? Es un modelo dispersivo. Y, bueno, en el modelo semiconservativo, ¿no? Una de las hebras sirve de molde para una hebra hija nueva y la otra hebra sirve de molde para una nueva hebra hija. Esto haría que en un segundo ciclo, entonces, tenemos en el modelo conservativo, que es el del medio, la hija azul, digamos, toda azul, vuelve a dar lugar a otra azul, y en la hebra parental que se había mantenido da lugar a una hija azul y una nueva, ¿no? Se va perdiendo, digamos, esta molécula. O sea, aparecen 3 moléculas nuevas en el segundo ciclo, completamente nuevas. En el dispersivo, bueno, empieza de nuevo un poquito aquí, un poquito allá. Esto sería lo que estaría ocurriendo. Y en el modelo semiconservativo, luego de la primera ronda de replicación, se produce una molécula esta híbrida con la mitad de ADN de la hebra original y la mitad de la nueva, y una nueva ronda de replicación, la mitad de las moléculas serían híbridos, ¿no? Y la otra mitad enteramente nuevo. Esto es importante entender porque, digamos, en esta hipótesis, bien matemática en este caso, se basó el experimento que luego harían en el año 1957 estos biólogos que eran Matthew Meselson y Frank Stahl. Ellos pudieron, digamos, llevar a cabo un método para detectar esto. Lo que hicieron básicamente es utilizar la ultracentrifugación. Esto se basa en centrifugar el DNA y por peso, utilizando nitrógeno 15, que es más pesado, y nitrógeno 14, podían ver qué pasaba con estas moléculas hijas. Básicamente lo que hicieron es, ellos incubaron bacterias con nitrógeno 15. Ellos ya sabían exactamente estas bacterias cuánto tiempo tardaban en replicarse. Entonces lo que hicieron fue, con este tiempo que ya lo tenían muy bien estipulado, primero incuban todas estas moléculas madres o parentales con nitrógeno 15 para que lo incorporen, digamos, estén todos pesados, digamos, y luego de varias rondas de replicación, 1, 2 y demás, fueron incorporando el nitrógeno 14, que es más liviano. Entonces, por eso pueden ver cómo
una vez que habían establecido estas rondas de replicación, hicieron la replicación y pudieron ver dónde estaba el nitrógeno pesado, el nitrógeno más liviano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiera sido conservativa, ¿no? Lo pueden ver acá en el primer tubo que está a mano izquierda, ¿no? Si fuera conservativa, en la primera ronda de replicación tendrían un pedazo, o sea, la mitad más pesado y la mitad súper liviano, ¿no? Porque se dividía en dos. En cambio, lo que ellos en realidad observaron luego de la primera ronda de replicación es que estaba en el medio, había una combinación de nitrógeno pesado con liviano. Entonces esto descartaba directamente el modelo conservativo y se quedaron con el semiconservativo o el dispersivo, ¿no? Entonces tenían que hacer más rondas de replicación. Sí, siempre iba a seguir en el medio, es decir, era dispersivo, seguían mezclándose, si recuerdan en la diapositiva anterior, entonces seguiría siempre en el medio. Pero como en realidad la replicación del DNA es semiconservativa, ellos empezaron a ver moléculas que, o sea, se quedaron moléculas pesadas, digamos. Entonces, este experimento fue muy importante para entender que lo que ocurría es que había DNAs de densidad baja y DNA de densidad intermedia, ¿no? Si recuerdan, en este modelo, en esta hipótesis, es lo que finalmente ellos lograron ver en el medio, en el modelo semiconservativo. Bueno, esto es interesante ver cómo fueron pensando este tipo de experimentos para entender cómo era la replicación. Pero bueno, luego de este trabajo, muchos investigadores lo comprobaron en sus modelos, ¿no? Entonces, en otros organismos se dieron cuenta que también poseía una replicación semiconservativa. Entonces, aunque todos los modos de replicación, digamos, es diferente según la naturaleza del molde del ADN, si es lineal o circular, esto lo vamos a ver, lo más importante, digamos, lo que se mantiene, es decir, que la replicación, digamos, en procariotas posee un origen de replicación, es semiconservativa, por supuesto, puede ser uni o bidireccional, puede ser continua o discontinua. Y básicamente hay dos principales formas de replicación, que es la replicación teta y la replicación en círculos rodantes. Por otro lado, los eucariotas poseen múltiples orígenes de replicación, es semiconservativa, es bidireccional, es discontinua o asimétrica y, por supuesto, tiene esta complicación de los nucleosomas, ¿no? Que no la tienen los procariotas y que se tiene que tener en cuenta en los eucariotas. Entonces, una pregunta importante, ¿a qué nos referimos con bidireccional y asimétrica? Esto es importante saber distinguir una de la otra, un concepto del otro concepto. Entonces, si nosotros miramos un replicón, es decir, una burbuja de replicación, podemos ver que obviamente es un segmento de ADN que se está replicando. Cada una de las replicones posee un origen de replicación. Entonces ya vamos a ver que los eucariotas poseen muchos replicones porque tienen múltiples orígenes de replicación. Entonces, lo que ocurre es que el desenrollamiento de esta doble hélice va a determinar este lazo. El sitio donde se desarrolla es la horquilla de replicación, justa esa, y bidireccional se refiere cuando la dirección ocurre en las dos direcciones, hacia los dos lugares del origen de replicación, alejándose del origen de replicación, y se refiere a, cuando estamos hablando de que es discontinua, es que una hebra se va a generar de forma continua y la otra se va a realizar de a pedacitos. Esto lo deben recordar de biología celular, formando estos conocidos fragmentos de Okazaki. Lo recuerdan a esto, ¿verdad? ¿Un poco? Sí, sí. Excelente. Bien. Entonces, en relación a lo que es la replicación de procariotas, está la replicación en teta. Esto
bueno, existieron, por supuesto, investigadores que dieron el entendimiento, ¿no? En este caso como John Cairns, que proporcionó esta indicación de que ocurría estas dos hebras parentales que se desenrollaban y tienen un origen de replicación, a partir de ese origen se comienza a replicar en círculo, digamos, todo este DNA, en el caso, acá es en organismos circulares, pero también en Escherichia coli, y esta es la replicación en teta. Después está la replicación en círculo rodante. En este caso existe un corte en la región donde ocurre, digamos, donde empieza la replicación, ¿no? En el origen. Este corte va a dar lugar a que un grupo oxidrilo, ¿no? del residuo 3' y del fosfato 5' se abran y dan lugar, los nuevos nucleótidos se van a ir añadiendo en la posición 3', ¿no? Esta replicación es unidireccional, ¿no? Y a medida que se van añadiendo los nuevos nucleótidos, ¿no? La hebra va a ir desplazándose hacia afuera, rodando hacia afuera, por eso se llama círculo rodante, y generando una hebra lineal que luego puede circularizarse. Y obviamente una circular que es el ADN molde, ¿no? Y también, bueno, la otra que es recién sintetizada, que es la que se puede circularizar. Bueno, esto puede ocurrir un determinado número de veces y, bueno, y dar lugar a esta replicación en círculo rodante. Bueno, como decía, esto va a dar lugar a una cadena simple primero, que luego se replica a cadena doble, ¿no? Como ven acá, el rojo y el rojo sería como la nueva, que va a generar las otras grises nuevas. Entonces, esto va a dar a muchas moléculas de ADN circular, a un gran número de moléculas hijas. Por otro lado, en ADN de eucariotas, la replicación es siempre lineal. Entonces, el ADN del eucariota es mucho más largo, es necesario poseer múltiples orígenes de replicación. Cada uno de estos orígenes de replicación, como les dije antes, da lugar a una burbuja de replicación. En general, en eucariotas estamos hablando entre 200.000 y 300.000 pares de bases que va a replicar estos orígenes de replicación, y se van a formar dos horquillas que a medida que la replicación avanza, estas se van encontrando y fusionándose para generar finalmente las dos moléculas de ADN idénticas. Entonces, las principales características que hay entre un tipo de replicación y la otra, la pueden ver en este cuadro donde tienen la replicación teta por círculos rodantes y la típica, el modelo de replicación lineal, ¿no? Importante entender que la por círculos rodantes es unidireccional, que la de teta puede ser uni o bidireccional dependiendo del organismo, y que la de eucariotas es siempre bidireccional. Y cuál es el resultado final, ¿no? En el caso de la teta, son dos moléculas de ADN circular. En el caso de la de círculos rodantes, poseen un gran número de moléculas de DNA circular, da lugar a una DNA lineal que puede circularizarse, y en la eucariota, dos moléculas lineales. Bien, pero ¿qué necesitamos para la replicación? Esto es importante verlo como es fisiológicamente, pero está bueno siempre hacer un ejercicio, eso vamos a volver en la unidad 17, para entender la PCR, ¿no? Porque en la PCR, donde estamos replicando de manera, digamos, en un tubo de ensayo, la replicación, ¿no? Estamos aumentando la cantidad de números de ADN que queremos tener específicamente, ¿no? Es la PCR. Entonces está bueno hacer como la comparación, ¿no? De lo que ocurre de manera fisiológica y lo que va a ocurrir en una PCR. Por eso los conecto con la unidad 17 en este caso. Entonces se necesita, por supuesto, un molde, la parental, los sustratos, que son los NTPs, ¿no? Deoxinúcleo trifosfatos, nucleótido trifosfatos, y
varias enzimas y proteínas que llevan a cabo este proceso, muchas de las cuales ya las conocen, van a formar el conocido replisoma, ¿no? Necesitamos la topoisomerasa, la ADN helicasa, las proteínas de unión a cadena simple, la ADN primasa, etc. Entonces, algo a tener muy en cuenta es que la síntesis del DNA es siempre en dirección 5', 3'. Eso es importante. Entonces, como habíamos dicho recién, la replicación de eucariotas y de algunos organismos que hacen replicación en teta es bidireccional, con un origen que, digamos, a partir del origen se va alejando desde el origen, perdón. Y vamos a tener siempre una cadena adelantada o hélice conductora en la 5', 3', porque la síntesis en dirección 5', 3', mientras que en la cadena retrasada, como la síntesis es 5', 3', lo va haciendo por pedacitos, es decir, la polimerasa va saltando y haciendo algunos pedacitos. Esto ya lo conocen ustedes. Entonces, las etapas serían inicio, elongación y terminación. Para la fase de iniciación colaboran un gran número de proteínas, ¿no? Que son las proteínas de iniciación, la DNA helicasa, ¿no? Entonces un poco entender cada una de estas proteínas, qué es lo que hacen, ¿no? La helicasa necesita desenrollar, porque claro, tienen que tener en cuenta que el DNA está en una, como vimos en la clase, en la estructura del DNA y de la cromatina, está todo enrollado. En este videíto está muy lindo explicado, si lo quieren ver. Entonces, como ahí viene la proteinización, después necesitamos una ADN helicasa que desenrolla el DNA, luego necesitamos, por supuesto, las proteínas de unión a cadena sencilla para evitar que este DNA se vuelva a renaturalizar, la DNA girasa que va a mover la horquilla de replicación, va a cortar, va a volver a unir el DNA para liberar estos bucles que se van produciendo al desenrollar la horquilla, al avance de la horquilla de replicación, la DNA primasa que sintetiza primers cortos de RNA. ¿Recuerdan por qué es esto? ¿Alguien recuerda por qué necesita? ¿Cómo dijo? La pregunta es, ¿por qué se necesitan primers cortos de RNA en la síntesis de DNA? ¿Alguien lo sabe? Yo me alegro, así les digo algo nuevo. Porque se va replicando por partes la cadena, no sé. Claro, pero en la cadena adelantada, ¿por qué se necesita también un primer? ¿Y por qué no es que a partir del primer se empiezan como a sintetizar los nucleótidos? Sí, ¿por qué? ¿Es la zona de reconocimiento? Es una zona de reconocimiento. ¿Y por qué será que necesita una zona? Porque son primers de RNA. ¿Por qué será que el primer es de RNA? Tanto en la cadena adelantada como en la retrasada. Porque después son más fáciles de eliminar. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué no puede directamente haber un primer de DNA que no tenga que eliminar? Buena pregunta. Buena la pregunta. Porque necesito replicar una secuencia específica y tiene que ser idéntica a la... Si siempre tienen que replicar la misma secuencia de la madre, eso está claro, ¿no? Porque si no habrían mutaciones. En realidad, esta respuesta, perdón, está dada en la estructura de la DNA polimerasa. La DNA polimerasa es incapaz de sintetizar si no existe ya un grupo 3 o un oxidrilo ya ahí, lista para poner su siguiente nucleótido. La DNA polimerasa no puede sintetizar de nuevo
En cambio, la RNA polimerasa, que en este caso la DNA primasa es una RNA polimerasa, engaña el nombre, por eso está bueno que se los mencione, sí puede sintetizar de nuevo, por eso la transcripción es mucho más fácil en ese sentido. Entonces, los primers son de RNA porque la única capaz de sintetizar sin que haya ningún oxidrilo ahí para empezar a poner nucleótidos, es el RNA. Entonces, viene una primasa, que es una polimerasa, RNA polimerasa, sintetiza un pequeño primer de RNA, de nuevo así puede solo, entonces ahora la polimerasa, la DNA polimerasa, puede continuar su síntesis de DNA. Lo que pasa es que, claro, después tenemos un RNA ahí que tenemos que eliminar, eso se elimina y se sintetiza de nuevo el DNA en esa zona y se une. Claro, en la cadena retrasada tenemos muchos primers y en la cadena adelantada tenemos uno solo por cada burbuja de replicación, ¿no? Bueno, y ahí está. Entonces, la DNA polimerasa 3 alarga una nueva cadena de nucleótidos, la DNA polimerasa 1 elimina los primers de RNA y los sustituye por moléculas de DNA. Entonces, así, para darnos cuenta, la DNA polimerasa 1 debe tener una gran posibilidad de hacer de exonucleasa, ¿no? ¿No? Porque puede eliminar estos primers de RNA y volver a sustituir por los de DNA. Y la DNA ligasa es la que va a finalmente unir todos estos fragmentos, tanto los de la cadena adelantada, porque recuerden que esto va a haber un primer ahí, que en algún momento hay que eliminarlo y volver a sintetizar, de eso nos olvidamos siempre. Y por supuesto, los fragmentos de Okazaki. Ustedes recuerdan, ¿no? ¿Cómo era esto de los fragmentos de Okazaki o quieren que se los repita? ¿Nos puede repetir? Por supuesto. A ver. Volvemos a esta. Aquí. Entonces, como les decía, la cadena retrasada, como está en dirección 3', 5', no puede hacer una síntesis 5', 3', que es al revés como en la cadena adelantada. Entonces tiene que ir dando saltitos, es decir, ir hacia la 3', sintetizar en dirección contraria, volver a saltar, sintetizar en dirección contraria, volver a saltar, sintetizar en dirección contraria, a lo que va la cadena, digo, ¿no? Entonces, para eso va a necesitar muchos primers, porque esto lo podrá hacer de alrededor, yo no recuerdo ahora, pero entre 1000 y 2000 nucleótidos. Creo que no puede hacer más que eso en procariotas, y en eucariotas creo que 100 a 200 nucleótidos, además porque tiene que estar todo bien. Si se equivoca tiene que tener la posibilidad de hacer un proofreading, se llama, ¿no? De controlar que esté todo bien. Entonces, salta, sintetiza 100 a 200 nucleótidos, salta, sintetiza 100 a 200 nucleótidos, siempre con su primer. Entonces, después viene la polimerasa, la otra polimerasa, que en procariotas es la 1, elimina estos primers, la ligasa une. Y esos fragmentos que se generan, que ha ido saltando la polimerasa para sintetizar esta cadena retrasada, se denominan fragmentos de Okazaki. La hélice retardada. Entonces, es importante, sí. Profe, antes que pase esta diapo, en la diapo anterior, la proteína esa, la DNA girasa, sería la topoisomerasa, ¿no? ¿O son cosas diferentes? No, sí. Mira, son la topoisomerasa es la que abre, digamos. Lo que pasa es que la helicasa, hay una que abre de principio a principio. Yo creo que son diferentes, pero son similares. Déjame. Bueno. No, pará, déjame un segundo. Pero lo que pasa es que a veces hay diferentes libros que te dan diferentes. Pero me encanta que pregunten, pero yo creo que no son exactamente las mismas. Pero yo porque ese gráfico lo tenía y como en esa ubicación siempre yo lo tenía como si fuese una topoisomerasa. A lo mejor es lo mismo. A mí lo que me pasa es que yo tengo el libro en inglés.
Entonces, a veces, cuando saco una nueva, lo tengo acá justo abierto ahí, una nueva, como es, una foto en castellano, que a veces las busco para que estén mejor, digamos. Sí, y acá todos hablan de la helicasa, que debe ser lo mismo. La topoisomerasa será un nombre más en castellano. Sí, yo diría que sí. DNA girasa. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Manuel, eras vos, ¿no? El que me hablaba. Sí, perfecto, profe. No, porque Es era lo la mismo. primera vez que escuchaba girasa, digamos, cuando veo replicación y no la tenía y no sabía si era eso o era... Sí. La DNA girasa es una topoisomerasa. ¿Ok? Sí, perfecto, gracias, profe. De nada. Bien. Estamos. Bueno, orígenes de replicación, como dijimos antes, en el procariota un solo origen. Este origen es un sitio denominado ORIC y básicamente es una secuencia mínima para que exista, digamos, un lugar donde sea fácil de abrir, de desnaturalizar de alguna forma este DNA, de abrirlo. Generalmente, por supuesto, para que sea mucho más fácil desnaturalizar, rico en secuencias AT, que son más fáciles, tienen solo 2 puentes de hidrógeno. Bueno, en Escherichia coli, como les decía, se llaman ORIC y, bueno, una sección corta se abre, se desenrolla y permite que la helicasa, la girasa o la topoisomerasa también después pueda entrar y desenrollar este DNA. Bueno, en el caso de los eucariotas, posee múltiples, digamos, orígenes de iniciación y estos orígenes normalmente abundan en las secuencias GATC. De todas maneras, no hay secuencias muy claras y se cree, digamos, que la estructura de la cromatina en este caso va a jugar un papel fundamental en los lugares estos de los orígenes de replicación. Como pongo acá en la diapositiva, alrededor de 500 orígenes de replicación hay en levaduras y hasta 60.000 en mamíferos. Más o menos una cosa así. Pero bueno, básicamente un grupo de proteínas iniciadoras, esto en procariotas, se une al origen de replicación, ORIC, la ADN helicasa, se une al complejo de estas proteínas iniciadoras, esta apertura de la hebla permite la unión de las primasas, la síntesis del cebador, que es el primer, permite el inicio de la ADN polimerasa, como decía antes, y ahí ocurre la síntesis en las 2 direcciones, así en términos generales. Obviamente en eucariotas es un poquito más complicado, además que esto hay que integrarlo con proteínas de todos estos checkpoints que necesita pasar la célula antes de entrar en la fase de síntesis de DNA, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si ustedes se acuerdan de biología celular, todas estas ciclinas, ¿no? Y también lo vieron en el ciclo celular, tienen que tener en cuenta. Pero en este caso, lo importante es que hay unas proteínas que son CD66, CDT1, que reclutan a la helicasa, y estos forman lo que se conoce como un complejo prereplicativo en la fase G1 del ciclo celular. Esto es lo que les decía antes, que tienen que tener en cuenta de que hay una complejidad aquí de asociación de diferentes ciclinas que vieron con la profe Laura, ¿no? Entonces, la fosforilación de varias de estas proteínas por estas CDKs van a causar que se desuna, digamos, hay un desensamblaje de este CDC6 y el pase entonces a la fase S del ciclo celular. Importante de tenerlo en cuenta. Y luego, por supuesto, la iniciación de la replicación.
En la fase de elongación, básicamente, el ADN de simple cadena va a servir como molde para la síntesis del ADN, entonces es necesaria la serie de enzimas, como ya les comenté anteriormente, y una vez que estas polimerasas, primero, las que sintetizan el primer, van a ser un cebador, 10-12 nucleótidos, luego la polimerasa va a poder sintetizar estas hebras de ADN, y en la hebra continua, como dijimos antes, hay un solo primer, en la discontinua hay varios cebadores para formar estos fragmentos de Okazaki, y bueno, y se va a mover la horquilla de replicación. Entonces, importante, las ADN polimerasa, esto hay que tenerlo en cuenta para cuando vean, porque muchas veces fallos en la ADN polimerasa va a dar lugar a mutaciones. Entonces, las ADN polimerasas están bastante conservadas también, forman una mano, ¿no? Donde hay dedo, pulgar y palma. Algunas de las polimerasas poseen mayor capacidad de corrección de errores que otros. Es importante saber que las ADN polimerasa, como les mencioné antes, solo sintetizan cadenas de DNA en sentido 5', 3', recorren el molde en la dirección contraria. No pueden iniciar la síntesis por sí solas, sino que tienen que ya tener un extremo OH para poder seguir sintetizando. Y poseen una actividad exonucleasa, 3', 5', al revés, ¿no? O sea, pueden eliminar nucleótidos, y bueno, algunas también tienen, por supuesto, una actividad exonucleasa 5', 3'. Esto tal vez lo profundicen más en la clase que viene, en la clase de mutación, en el gen. Pero básicamente es lo más importante. Entonces, acá les dejo un cuadro de las principales ADN polimerasas en procariotas y sus funciones, y más adelante hay una de eucariotas. Lo que es importante tener es que cada DNA polimerasa está formada por varias subunidades. Algunas de sus subunidades van a ser importantes más para la unión al DNA, otras serán más importantes para para la parte catalítica de la enzima. Bueno, estas subunidades tienen sus funciones específicas cada una, para tener en cuenta. Y estas serían las principales características de las DNA polimerasas en eucariotas, ¿no? La alfa, la beta, la gamma, etc. Bien, si bien nosotros hemos visto que las direcciones de una es, digamos, la cadena trazada y la cadena, mira, acá dice topoisomerasa, y la cadena adelantada son, digamos, muy características, en realidad lo que ocurre es que todo este proceso está muy coordinado y aunque una de las cadenas va en una dirección contraria, lo que ocurre es que hay un plegamiento del DNA y todo este complejo proteico se va moviendo en la misma dirección. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, esto de la síntesis de la cadena retardada ya lo dijimos. Y finalmente está la fase de terminación, ¿no? Que cuando dos horquillas de replicación básicamente se encuentran, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta que no todas las regiones del cromosoma se replican al mismo tiempo. Por ejemplo, las regiones heterocromáticas se replican más tarde. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que la región que está la heterocromatina se replica más tarde en la fase del ciclo celular? ¿Alguien se lo puede imaginar? Bueno, básicamente la heterocromatina está mucho más condensada, ¿no? Entonces, no es que todo el DNA se descondensa y se replica, ¿no? Sino que va haciéndolo por zonas. Entonces, por eso las regiones heterocromáticas se replican más tarde en el ciclo celular, básicamente. Bien. Esto es algo que es importante que tengan en cuenta, ¿no? Estamos hablando ahora de los nucleosomas, ¿no? El DNA no está suelto, está ensamblado en nucleosomas, como dije recién con esto de la heterocromatina. Entonces,
¿Qué ocurre? Y esta pregunta vino muy más tarde en la replicación del DNA. ¿Qué ocurre con las proteínas de la cromatina? Bueno, los investigadores hicieron, digamos, experimentos similares a los que hicieron con meses-Onestal para saber si esta proteína eran todas nuevas, cómo era, digamos, la síntesis de los nucleosomas, y por supuesto llegaron a la conclusión que los nuevos octámeros son una mezcla aleatoria de histonias viejas e histonias nuevas en forma semiconservativa. Tiene todo el sentido, pero por supuesto era necesario comprobarlo experimentalmente. Esto hace que a medida que se va replicando el DNA, se liberen y se vuelvan a ensamblar estos octámeros de histonas para formar la nueva cromatina. Entonces, lo que sí se sabe es que, digamos, los dímeros H2A, H2B, la mitad se queda y la mitad se va. O sea, en realidad todos, la mitad se queda y la mitad se va, pero lo que sí se sabe es que esta parte que se queda, se los muestro aquí, no, aquí no. Bueno, estas son proteínas que ayudan a este ensamblaje. Así como hay proteínas que ayudan a la síntesis del DNA, existen proteínas, se los menciono para que lo sepan, no es necesario saber el nombre de cada una de estas proteínas que ensamblan la cromatina, pero sí que sepan que existen proteínas que ayudan a volver a ensamblar la cromatina. Y esto es fundamental, y esto es lo que sí les quiero quedar, que se les quede un poco en la memoria, porque lo vamos a volver a ver, es que que se queden la mitad de estas proteínas histonas va a dar lugar a que estas proteínas ya van a tener modificaciones de histonas epigenéticas que se van a mantener en las células hijas, y es lo que daría lugar a la memoria epigenética. El DNA también lo tiene, esto lo vamos a ver también, pero es interesante que el patrón de histonas heredado por la parental se restablece, digamos, en las células, en la cromatina de las células hijas. Es muy interesante, dando lugar a la memoria epigenética. Y bueno, finalmente mencionar el problema de la replicación en los finales. ¿Alguien sabe a qué me refiero con esto? ¿Al acortamiento de los telómeros, profe? Exactamente, exactamente, Manuel. Cuando hablamos del problema de la replicación de los finales, hablamos que existen muchas células, sobre todo, ¿en qué tipo va a ocurrir este problema? O sea, de los telómeros, o sea, ¿quiénes tienen telómeros? Eucariotas. Eucariotas. Los eucariotas, exactamente. Entonces, cuando la replicación es lineal, ¿en qué cadena va a ocurrir este problema? ¿En la adelantada o en la atrasada? ¿Y en la retrasada sería? En la retrasada, exactamente. Entonces, esto es así. Si siempre la polimerasa en la cadena retrasada tiene que saltar y sintetizar, ustedes me ven, ¿no? Saltar, sintetizar, saltar, sintetizar. Entonces, imagínense que en el final, si tiene que ir un poco más allá para poder sintetizar el final, se cae. No tiene dónde unirse, ¿no? Entonces, esto da lugar que los telómeros se vayan acortando con cada ciclo final, ¿no? En cada final del telómero, ¿no? Entonces, la célula, los organismos, la naturaleza es muy inteligente, y entonces lo que hizo fue, con la evolución, dar lugar a esta telomerasa, que es una ribonucleoproteína. Es decir, es una proteína formada por ARN, en minúscula lo he puesto, y proteína. Es decir, que sintetizará ADN a partir de un molde de ARN. ¿A qué se refiere con esto? La estructura de la telomerasa la pudieron descubrir, es una española, te digo, hace, no sé, 5 años, como más o menos, les digo, una cosa así. O sea, entender la telomerasa, finalmente cómo funcionaba, es bastante reciente. Se sabía que funcionaba,
y todo, pero no exactamente cómo. Hoy se sabe que la misma telomerasa posee un RNA en la estructura de su proteína que sirve de molde, como de primer, a medida que va sintetizando este final. Es siempre el mismo este final, de la hebra retrasada. Entonces, tenemos un RNA molde en la misma proteína, complementario a la secuencia telomérica, que va a ir sintetizando la misma telomerasa. Bueno, no todos los mecanismos como lo hacen no se conocen con exactitud, pero básicamente su función es alargar por varios ciclos esta replicación en los extremos 3', digamos, de la cadena retrasada. Bueno, y finalmente les dejo un cuadro, de nuevo, con las principales proteínas que participan en la maquinaria de replicación de los eucariotas. Y esto era lo último que les quería contar así básicamente de esta clase. Esta es la bibliografía que utilicé para preparar esta clase. Cualquier, digamos, si necesitan que yo les pase fotos de alguna parte de algún libro, no duden en pedírmelo, encantada de hacerlo. Y bueno, y ahora si tienen alguna pregunta. Hemos terminado justo, pero si tienen ganas de hacer preguntas o si se les ocurre alguna pregunta después, me pueden escribir con gusto. Si no tienen preguntas, entonces nosotros nos vemos en la clase de transcripción. Gracias, Presencial. Nos Nada. vemos. Gracias. Adiós. Profe, gracias. Andrea, ¿estás ahí o ya te fuiste? Ya se fue. Chao, profe, gracias. Acá.